Hola, bienvenidos. Muchas gracias por su compañía. Esta vez los quiero invitar para que hablemos de un tema que es de interés general. ¿Ha pensado usted alguna vez cómo se hace un escritor? ¿Cuáles son sus inicios y cómo se descubre como escritor? Bueno, pues esta es la oportunidad para que todos estemos muy atentos para saber cómo se hace un escritor. Por lo tanto, hablemos en esta ocasión, de letras. Estamos en esta ocasión con un escritor guayaquileño. Se llama Jorge Tigrero. Jorge Tigrero. Eso me pasa por estar haciendo bromas y queriendo poner el nombre del español a inglés. Jorge Tigreros. Es un extraordinario docente. Él es un académico que está impartiendo clases en diversas universidades de la ciudad de Guayaquil. Aquí, desde el sitio donde nos ven ustedes en cualquier parte del mundo. Yo quisiera saber si Jorge está con sus audífonos y está escuchándome. Buenos días, Jorge. Sí, buenos días, Mariquita. Atentamente acabo de escuchar. Gracias por sus palabras, por cada uno de los términos que utilizó y sobre todo para mí un honor poder compartir con toda la audiencia de Max TV. Un honor poder estar aquí con usted. Jorge, gracias, muy generoso. Gracias. Jorge, un hombre joven como usted y ya tiene 3 libros. Sí, he tratado desde que descubrí que realmente para mí la pasión era escribir y sobre todo la docencia, me puse como meta tratar de dejar un legado. Y para mí cada libro es producto de experiencias, de deseos de poder marcar o dejar una huella. Es como una semilla. Para mí siempre está la metáfora de sembrar, ¿no? Como docente y como escritor, cada uno de las hojas que uno hace es una semilla que se va sembrando y lo importante es que el fruto a veces no lo tenemos en la mente, sino de que cada quien cuando lee, por ejemplo, un poema, hace suyo ese verso y da otro sentido. Por eso yo digo que cuando alguien tiene un libro en sus manos, ya le pertenece, ya no es del autor. Sí, indudablemente. Ya deja de tener esa pertenencia que creemos que es así, pero que a la hora de la hora es de los lectores realmente. Jorge, dígame, ¿qué es más importante para usted? ¿Ser un docente o ser un escritor? Para mí las dos están de la mano, no los tengo como que en un nivel, porque he tenido la oportunidad de combinar las dos facetas. Por ejemplo, en la Universidad de las Artes he podido dar clases asociadas a escribir. Entonces, he podido generar cuentos con los estudiantes, hemos tenido publicaciones también en las cuales ellos desde los primeros niveles ya son autores. Y ese tipo de situaciones para mí ha sido lo más gratificante, poder poner en el mismo nivel, docencia y escritor. Jorge, cuando usted está pensando en la actividad de docente, ¿qué es lo que antepone a su comunicación con las personas que están recibiendo su instrucción? Cuando estoy ejerciendo la labor docente, siempre trato de acordarme de estas palabras clave que es la labor del profesor es ser un facilitador, tratar de que ese conocimiento que uno tiene no sea netamente solo para transmitirlo, sino de que dentro del aula se generan una serie de procesos que van direccionados al aprendizaje. Cuando imparto una materia, trato de que el estudiante, en base a lo que sabe, proyecte hacia dónde puede llegar y que ese camino sea el docente, esa guía que se necesita para que el estudiante potencie todas sus habilidades y básicamente incluso se pueda hacer una sinergia de donde todos podamos aprender y desarrollar nuevos conocimientos. Hago esta pregunta porque una de las obras que ya ha publicado Jorge Tigrero es precisamente Perspectivas Pedagógicas. ¿Lo dije bien, Jorge? Sí, aquí está, Ok. Perspectivas Pedagógicas, justamente. ¡Uy, qué envidia! Tengo ganas de ese libro yo. Bueno, Ah, esa perspectiva pedagógica, ¿en base a qué usted la englobó? Este libro realmente tiene un antecedente de aproximadamente 6 años. Empecé a escribir en una comunidad de educadores de la Organización de Estados Iberoamericanos, donde analizaba diferentes temáticas asociadas al quehacer docente, no solamente en el ámbito de mi jornada laboral, sino también de las diferentes experiencias. Entonces, este tema para mí fue esencial, tratar de reflexionar acerca de la práctica
personal y también de otras personas para lograr dejar reflexiones a modo de metodología, también de consejos y de análisis sobre los problemas actuales. Por eso la parte de desarrollo de competencias para la era digital es muy pertinente para lo que estamos viviendo, porque todos los docentes y los estudiantes se están enfrentando a tener que estar sentados varias horas frente a una pantalla y recibir clases en un entorno virtual. Justamente antes de que ocurriera todo esto, yo ya lo estaba vislumbrando de cierta forma, porque estaba la pertinencia de lo semipresencial. Yo estoy haciendo un doctorado en España donde me ha tocado por diferencias de horarios recibir clases de muchas horas sentado a las 5 de la mañana recibiendo clases. Entonces ese tipo de cosas es una adaptación necesaria, sobre todo para romper cualquier barrera. Y dentro de eso he logrado en estas perspectivas, en este libro, plasmar varios de esos detalles con un tono muy abierto a la divulgación, porque no es algo que sea solo sesgado para el docente, sino también para aquella persona que le interesa el ámbito de la pedagogía, el ámbito de la enseñanza a cualquier nivel. Jorge, yo le hacía esta pregunta porque precisamente estamos viviendo, como usted bien lo ha dicho, un cambio, un notable cambio, un cambio para el que no estábamos nosotros dispuestos. Usted me ha facilitado la guía, la orientación que en este momento voy ya a tomar, porque era un tema inevitable en este momento. Muchos son los maestros y miles son los estudiantes que están frente a una cámara por muchas horas sin saber si el maestro los está viendo, está receptando sus inquietudes, sus situaciones, que cada uno los vive de la manera como los tiene que vivir. Entonces, ¿cómo es que el maestro, en este caso usted que habla de las perspectivas pedagógicas, puede tamizar esa situación con cada uno de sus alumnos? La situación de la virtualidad provoca algunas particularidades. Entre ellas está el asunto de que, por ejemplo, en Zoom no necesariamente todos pueden tener la cámara activa. Ese es un factor donde uno pierde el contacto visual. Ni siquiera podemos ver a una imagen pequeñita por ahí de alguien. Y la forma que por lo menos yo he tratado de afianzar es que la dinámica de la clase cambie rotundamente. Es distinto cuando uno hace un ejercicio en clase donde puede permitir que alguien salga al pizarrón o formar grupos. Acá hay que tratar de que el estudiante primero tenga ese enganche de que lo que se está dando es importante y que a pesar de que a veces la estructura de las clases son de varias horas, tratar de que el estudiante en algún momento haga alguna actividad en la cual pueda hablar. Porque a diferencia de que aquí uno puede alzar la mano virtualmente, el problema es que a veces no hay ese diálogo, hay un monólogo o alguna especie de demasiado contenido. Entonces yo trato de que divido mi jornada, mi hora clase, en varias actividades pequeñas en las cuales el estudiante sea el protagonista. Darle el protagonismo al estudiante en cuanto a que tome la palabra. Participación. Exactamente, eso es para mí lo fundamental, porque si no, estar 3 horas de clase hablándole a una pantalla donde el resto puede ser que ni siquiera esté conectado, es realmente el verdadero problema y una barrera. Para terminar esta primera etapa de nuestra conversación, no es solamente la dinámica la que hay que considerar. ¿Dónde queda y en qué momento usted hace un análisis de la condición emocional, de la vivencia que cada chico tiene en su casa? Cosa que usted lo puede hacer cuando estamos de manera presencial, obviamente. Claro. Para ese factor, sobre todo, pongo un caso, varios realmente, en la parte de la parte más fuerte de esta pandemia, en el confinamiento, varias personas tuvieron a familiares en diferentes situaciones. También de mi parte tuvimos bastantes situaciones muy graves en el ámbito familiar y siempre está ese asunto de que el estudiante en algún momento de alguna manera lo proyecta, quizás no directamente. Por ejemplo, tuve la experiencia en que personas en ejercicios de escritura me comentaban sus vivencias, quizás incluso a modo de poema. Y uno tiene que ser muy perceptivo y tratar de no simplemente sesgarse a una nota, sino de que si detectas algo, hablar directamente con ese estudiante. Y lo que ocurría era de que podía ser una sesión aparte con las personas que quizás tenían algún inconveniente o que necesitaban dialogar.
y podíamos hacer alguna conexión que quizás en lo físico era mucho más llevadera en cuanto a reunirse y quizás dialogar, verse, pero acá también había que hacer con las herramientas que se tienen y se logró dar apoyo en cuanto a brindar esa ayuda con otros profesionales también, con psicólogos, con personas que estuvieron muy atentas a esas situaciones de problemáticas, como digo, de vida y muerte. Es Jorge Tigrero, guayaquileño, escritor, docente. Nos va a decir en nuestro próximo bloque cómo se hace un escritor. Regresamos enseguida. Cuando hablamos de perfiles, hablamos de la responsabilidad, capacidades y competencias, de la experiencia de vida de aquellos personajes que tanto nos interesa conocer. Soy Rocío Serrano. Los invito a Perfiles, aquí en Max TV. Hola, ¿qué tal? Soy Hugo Quintana. Y yo, Chicho Núñez. Y los invitamos a acompañarnos en Max TV Deportes de lunes a viernes a las 9 de la mañana para contarles todo sobre la actualidad deportiva. Por la señal de www.maxtvonline.com y en simultáneo, Canal 14 en TV Cable. Max TV, de Ecuador para el mundo. Los esperamos. Estamos de regreso nuevamente y continuamos afortunadamente con Jorge Tigrero. Hemos de alguna manera enfocado el tema de la circunstancia pedagógica en vista de la obra que él tiene publicada, que se llama precisamente Perspectivas Pedagógicas. Pero además él da clases en la Universidad de las Artes. La Universidad de las Artes es uno de los centros de estudio de mayor concurrencia en estos momentos. Por cierto, hay una hermosísima biblioteca en la Universidad de las Artes, Jorge. Sí, la Biblioteca de las Artes. Le invito a toda la comunidad a que cuando haya la oportunidad pueda ir, porque realmente es un recorrido por no solamente un bagaje de libros, sino que también está el archivo histórico del diario El Telégrafo, donde tenemos parte de la historia de la comunicación local. Y entiendo que usted da clases de comunicación social en la Universidad de las Artes. En la Universidad Casa Grande doy en la Facultad de Comunicación Social. Ah, es en Casa Grande. Bien. Sí, en Casa Grande. Ahí oiga, su tiempo se multiplica, ¿no? Trato de estar muy activo. Para mí, desde que salí de la universidad, me enfoqué en tratar de sacar el mayor provecho a mi tiempo y como la pregunta en la que terminó el bloque, he tratado de que esa palabra, escritor, se conciba en escribir, porque un escritor es aquel que escribe y aquella persona que trata de plasmar sentimientos, emociones, inspiraciones a través de las letras. Y eso lo he tratado de hacer de una manera continua. Bueno, Jorge, ya que las letras son nuestras mejores amigas, dígame usted, ¿cuándo descubrió que las letras son su actividad importante? Una de las anécdotas que básicamente tengo memoria, cuando tenía como 8 años, mis padres me hacen recuerdo de que siempre fui muy apasionado por la televisión, por las series, por las películas. Entonces, en algún momento hubo un programa de televisión deportivo donde pasaban un dibujo animado que era justo para un mundial de fútbol en el cual se enfrentaban equipos de animales tratando de vencer al otro. Y me llamó tanto la atención la narrativa la lucha de poderes. eso. Exactamente. Entonces yo traté de crear una historia basada en eso. Y hice unos dibujitos con una historia. Jorge? Se llama, todavía creo que se llama igual, de campeonato. En aquel momento era en CTV, cuando estaba el Canal 2 y no era Canal 1. ¿En este momento todavía sigue
Ya no se De mantiene, campeonato sí se mantiene. creo que se mantiene, pero con otro nombre. Pero Ajá. en esa ocasión, esos dibujos mis padres lo enviaron al canal, al programa, y un día recuerdo que yo era muy fanático de ver ese programa y lo leyeron ahí en vivo y me invitaron al canal. Y fue para mí maravilloso poder ver detrás de cámaras, hacer un recorrido por un canal de televisión a esa edad. Y para mí me impactó mucho. Y desde ahí creo que fue el primer elemento donde yo escribí algo y lo pude difundir. Luego ya en el colegio empecé ya ¿Qué edad a tenía usted ponerle en ese énfasis. momento, Jorge? Tenía como 9 años cuando hice Bueno, era ese un niño, escrito y ¿no? Y se entonces difundió. estaba Y supervisado obviamente por su mamá y alguna maestra de en ese momento de castellano, de literatura, de lengua, alguien le dijo, ¿sí puedes hacerlo? realmente en la parte del colegio había una materia en particular donde nos ponían a hacer retos. No era de escribir, sino de hacer algo innovador. Eso más lo Bien. vinculo con lo docente porque, por ejemplo, leías algo y tenías que hacer no la típica exposición, sino quizás hacer alguna obra teatral, una canción. Y eso siempre me llamó mucho la atención. ¿Y usted Esa en qué se docente lo hizo. fundamentaba para hacer esos pequeños relatos? Sobre todo en esa primera parte me gustaba mucho el mundo del cine. Siempre he pensado en imágenes y en historias como una especie de guión cinematográfico. Me ha gustado muchísimo. Tuve la oportunidad también de dirigir algunos cineclubs de manera gratuita, sobre todo en el Presley Norton, y nunca dejé de lado esa parte del cine. Trato de estar muy al pendiente de las series me ayudan a pensar en imágenes. Tengo narraciones que todavía no las publico a modo de novela corta y de cuentos. Bueno, en un libro de los que publiqué puse cuentos, pero estoy tratando también de contar siempre pienso en lograr que se haga un corto o una película. Bueno, después de Carlos Jorge, no dudo que en algún momento en la gran pantalla vamos a ver guión Jorge Tigrero, ecuatoriano. Gracias. Sería para mí genial. Aspiro que sea así. ¿Y qué tema podría estar pensando? Yo tengo lo que logré plasmar en aquel relato, bueno, era una especie de género del thriller, una cuestión que tiene algo de suspenso y algo sobrenatural, porque siempre me ha gustado un poco ese camino. Sin embargo, también en los cuentos que he escrito, uno de ellos tuve la oportunidad de que un grupo de teatro hiciera un pequeño montaje y también me gusta eso, porque considero que el teatro, sobre todo en otro de los libros que se pudieron presentar, en los cuales no soy el único autor, hay otros autores, hicimos una investigación acerca de los grupos de teatro universitarios y me quedó también esa especie de chispa de poder hacer algo para teatro, porque considero que las tablas, esa experiencia que se tiene de compartir con un público ahí, es muy gratificante y se puede romper esa pared que nos divide, ¿no? Eso también me gustaría. Jorge, y entonces cuando usted está en esa posición, en ese sueño, ¿es importante un guión para teatro o es más importante un guión para televisión? Para cine. Yo considero Entre el que teatro y el cine, ¿por cuál andarivel se perfila usted mejor? a mí me apasiona mucho el cine, pero por esta experiencia que he tenido con el libro Voces del Teatro Universitario, considero que iniciaría primero en teatro, porque creo que ahí pueden surgir otras ideas, sobre todo por la dinámica que se da en los ensayos. Hemos podido estar dentro de ensayos y ese libro nos permitió darle voz a esas personas que a veces son anónimas, porque a veces solo el director o si hay alguien que produce salen a la luz, pero está todo ese grupo que incluso está atrás de bastidores, que son los que realmente sudan para poder sacar eso adelante. Y eso a mí me parece algo mágico. Aquella persona que está soñando con ser alguna vez escritor, que quiere ver su nombre, su obra, sus ideas plasmadas en este espacio y en las librerías vendiéndose, ¿qué debe de hacer para hacerse escritor? Lo primero es, bueno, no es una fórmula, pero lo primero que hay que hacer es que si una persona considera que tiene que escribir algo, que no sienta que va a ser rechazado, porque a veces los principales enemigos somos nosotros mismos, porque no nos tenemos quizás confianza o nos hacemos imágenes en nuestra mente de que nos van a rechazar. Si uno tiene ese miedo, que es normal, hay que tratar de esforzarse
mucho para lograr escribir. Y una vez que uno escriba, no parar. Y a su vez tener mucho cuidado con el desorden. A veces escribimos en muchos lados, no tenemos confianza y se pierde eso. Y la inspiración no es que vuelve a calcar lo que escribiste en algún momento en el que sentías que la emoción estaba en tal punto en que salió algo que realmente te llamó mucho. Entonces, primero hay que escribir, luego hay que ser muy sistemático, persistente, responsable y bastante visionario en cuanto a lo que se quiere hacer para dar forma a un escrito. Luego hay que empezar a hacer un camino para tocar puertas, en el sentido de difundir tu obra formalmente, porque si bien uno puede tener toda la técnica para escribir, hay que llamar a alguien que te permita también revisar eso con otra mirada y que te dé algunos tips para pulir quizás la obra. Y quizás eso te lleve a una editorial. Lo importante de ese camino que acabo de decir es la persistencia. Si una persona al primer no ya deja todo botado y considera que no sirve para ello, no está preparado para la realidad, porque la realidad pueden ser muchas puertas que se te cierran, pero siempre hay que creer en lo que uno hace. Creo que esa es la base de todo esto y no dejar de escribir. Y yo creo que vale la pena recordar que la historia de los no está plagada para los escritores de fama mundial. Tenemos el caso de Gabriel García Márquez. Él era un redactor de crónicas de un periódico y muchas veces le dijeron no y muchas veces rechazaron sus crónicas y muchas veces desistían de poner los relatos que él llevaba al periódico. Y mire usted, Gabriel García Márquez recibió un Nobel de literatura. Y el caso de Quino, que recientemente acaba de dejar este mundo, la creación de Mafalda es precisamente porque cuando le encomendaron hacer un personaje, crear pequeñas historias para un comercial de televisión, él lo hizo y le dijeron que no, que eso no valía. Y mire usted el boom mundial. Hoy lo conocemos a Joaquín solamente por Mafalda. Sí, lo de García Márquez también he tenido la oportunidad de leer Relato de un náufrago, por ejemplo. Entonces vi esa parte de la crónica como algo poderoso, porque forma parte del género periodístico crónica, pero cuando la vi dentro del libro con ese hilo conductor del personaje principal, me llamó muchísimo la atención, porque me di cuenta que podía combinar las dos cosas. Lo traté de hacer con perspectivas, porque básicamente estaba en el género del ensayo, pero le formé algún hilo conductor, también le puse imágenes para que la persona se adentre a historias, que considero que es uno de los legados geniales dentro de la gran trayectoria de García Márquez, el asunto de poder formar imágenes en tu mente que sean tan poderosas que te llamen la atención, así sea un tema muy formal o un tema de fantasía, pero si la imagen llega a la mente del lector, tengan por seguro de que la imaginación del lector te va a llevar a otros caminos que son sobre todo la imaginación. Jorge, usted tiene otra obra que se llama La luz de tu amor. ¿En qué Sí, género es está un encasillada poemario. La luz de tu amor? La luz de tu amor es en género poesía. Es un poemario que en plena época tan dura que estamos todavía viviendo, donde dentro de mi familia tuvimos bastantes situaciones de pérdida, murieron en esa época, cuando nació este libro, murieron dos tíos, todo estaba bastante desolado y en el confinamiento estaba mucho más cercano a mi familia, a mi padre, a mi madre, a mis hermanos. Traté de concentrar mis ideas en lo que a mi criterio es lo que considero que se necesita para cualquier problema, que es buscar una luz en ese camino. Y en mi caso fue un homenaje a esa gran palabra que para mí se sintetiza como el motor de nuestra vida, que es amor. Entonces concentré mi mente en el sentimiento, en la visión del amor, y mi idea fue crear poemas asociados al sentir del amor y también con otra idea que siempre he tenido en mi mente, que es tratar de hacer canciones. Hemos, con un grupo en el cual yo tenía, y hacíamos canciones. Aquí cada una puede ser vista como una serenata o como un ramo de flores que se dedica a aquella persona que uno ama. Ahí nació, esa es como que la semilla de la luz de tu amor. Jorge, del ensayo al poema y del poema a la instrucción didáctica, ¿con qué se queda?
Yo me quedo con todo porque trato de combinarlo. Realmente no puedo descartar alguna porque siempre me sorprende alguna cuestión que a veces es muy sistemática. Puede ser que una evaluación dentro de la universidad me haya dado una idea para un poema y ese tipo de cosas yo siempre soy muy abierto. Para mí la inspiración viene de la vida, de lo que percibo con esta antena que tenemos cada uno de nosotros en nuestra percepción, que nos llega y no hay que dejarla pasar. ¿Qué le decepciona de sus estudiantes, Jorge? El problema para mí principal que me causa a veces decepción es la falta a veces de fe en cada uno de nosotros. Hay personas que tienen mucho talento pero no se lo creen, no lo cultivan y se desvían del camino. Eso a mí me causa frustración y decepción porque hay personas que tienen lo que se necesita para brillar, pero son ellos mismos a veces los que se encargan de eclipsarlo. Y por más de que a veces uno trata de hablar, de ponerles ejemplos, la persona decide no continuar y solito se va a la sombra. Eso me decepciona y me causa frustración. Bueno, y en un marco de frustración, ¿cuál es el siguiente paso para salvar esa situación antagónica? Cuando he tenido la oportunidad de trabajar con personas que están en ese estado, busco ya no en el marco de la formalidad de la clase, sino en algún proyecto extracurricular. Siempre hay actividades que el estudiante quizás considera como una vía de escape, digamos que tiene muchos problemas en el hogar o problemas académicos, y siempre hay la oportunidad de potenciar por medio de quizás un hobby alguna situación que sea gratificante y que pueda enrumbar esa luz, digamos, en el camino para el estudiante. Lo he podido hacer sobre todo con actividades de cuentos. Hemos hecho talleres en los cuales los estudiantes, a pesar de que están quizás mal en una materia, siguen en esa actividad de cuentos y he incentivado para que se publiquen los cuentos de ellos y luego tengan como producto un libro con ahí firmado por ellos como autores. Lo pude hacer en 4 ocasiones y varias personas de ahí, a pesar de que en ese momento parecía que ya iban a dejar los estudios, ahora siguen. Y para mí eso es un gran triunfo, es más que cualquier otro premio. Lograr saber que hay personas, estudiantes, que han logrado volver a ese camino y que ahora ya están en la ruta. Me da mucho gusto escucharlo, Jorge. Ha sido realmente un placer conversar con usted. Quiero agradecerle por su tiempo y por su buena disposición. Gracias. Ha sido la conversación con Jorge Tigrero, autor del libro de su reciente creación, La Luz de tu Amor. Vamos a tenerlo en alguna otra ocasión porque realmente resulta constructiva la charla con Tigrero. Y quiero decirles que el tiempo en Hablemos de ha terminado, pero no ha terminado estos sueños que tenemos nosotros de seguir viviendo en un mundo mejor. Hasta la próxima. Muchas gracias, Mariquita, muchas gracias a todos. Un honor.